Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. El capítulo 1138 no solo arroja luz sobre la antigua historia del mundo de One Piece, sino que también nos da pistas sobre lo que podría estar reservado para Luffy. Las leyendas de los tres mundos, que ahora sabemos que forman parte de los textos sagrados de Harley, no son solo relatos de un pasado distante, son una estructura cíclica que parece regir la propia historia del mundo. Si la profecía se cumple, Luffy no solo está cumpliendo un destino ya escrito, sino que también podría ser el factor que rompa ese ciclo. La cuestión es, ¿está destinado a repetir los errores del pasado o será él quien cambie todo? Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, lo primero que me llama la atención en el capítulo 1138 es el mural en el árbol del tesoro Adam. Es, esencialmente, una versión visual de las leyendas de Harley. La pintura muestra un conflicto gigantesco que involucra a Joy Boy, Nika, una princesa sirena, una figura robótica parecida con Emmet, e incluso ejércitos enteros de diversas razas, gigantes, mink, samuráis, humanos, lunarianos. Si esto es un relato real de lo que ocurrió hace 800 años, significa que el siglo perdido fue mucho más complejo que solo una gran batalla entre un bien y un mal. La conexión de Luffy con todo esto es inevitable. Él es Nika, o al menos el sucesor del espíritu de Nika. Su despertar en el capítulo 1044 no fue solo una mejora de poder, fue el momento en que se convirtió en la pieza central del destino del mundo. Pero, ¿qué significa esto en el contexto de las leyendas de los tres mundos? Analicémoslo. En el primer mundo, el sol prohibido fue tocado por la humanidad. Esto me recuerda inmediatamente a la historia de los lunarianos, quienes eran llamados dioses y vivían en la cima de la Red Line. Tenían una resistencia sobrehumana y, según King, podían sobrevivir a cualquier entorno. La cuestión es, ¿quiénes eran esos que tocaron el sol prohibido? ¿Y qué exactamente es ese sol? Tal vez sea un poder, un conocimiento, una tecnología o una persona. El propio Joy Boy podría haber sido ese sol prohibido. Los esclavizados oraron y el dios Sol apareció. Esto suena mucho a la idea de Joy Boy Nika como un liberador. El propio concepto de Nika como un dios que trae alegría a los esclavizados encaja perfectamente aquí. Si consideramos que ese dios Sol fue quien enfrentó a la divinidad de la tierra y la serpiente de la llama del infierno, podemos tener varias interpretaciones. La divinidad de la tierra podría ser el reino antiguo, un poder tan grande que desafiaba lo que fuera la orden mundial de la época. Y la serpiente de la llama del infierno podría ser una entidad o un arma. Tal vez incluso una alusión al propio Imu, que fue mostrado sentado en un trono rodeado por una oscuridad opresora. Ahora hay un detalle importante. Ellos no pueden encontrarse nuevamente. Esto significa que algo separó al dios Sol de los esclavizados, y esa separación probablemente fue el comienzo de lo que conocemos como el siglo perdido. Lo que haya ocurrido destruyó la conexión entre el liberador y aquellos que lo necesitaban. Tal vez por eso Joy Boy fracasó. En el segundo mundo, la cosa se pone aún más compleja. La divinidad del bosque despacha demonios. El sol esparce semillas de conflicto, y el pueblo de la media luna y el pueblo de la luna sueñan. Esto puede indicar que el siglo perdido no fue solo una batalla final, sino que se transformó en algo mucho mayor. ¿Quiénes son esos demonios enviados por la divinidad del bosque? Esto me recuerda inmediatamente a los pacifistas, los serafines e incluso a los propios tenryubitos. Y si la divinidad del bosque fuera un antiguo gobernante del mundo, alguien que decidió crear soldados artificiales para mantener su dominio. El pueblo de la media luna y el pueblo de la luna son dos grupos distintos. Lo primero que me viene a la mente son los Kozuki y los habitantes de la luna, los antiguos Vircanos, Sandianos y Skipians. La relación entre estos dos grupos parece ser esencial para la historia del mundo. El detalle es que ellos soñaron. ¿Qué significa ese sueño? ¿Sería el deseo de un nuevo mundo? ¿O sería un aviso de lo que estaba por venir? Y entonces tenemos la parte más importante. Los hombres se convirtieron en dioses tras matar al sol. Esto es un detalle gigantesco. Significa que, en algún momento de la historia, aquellos que derrotaron al dios Sol ascendieron al poder como dioses. Esto puede ser una referencia directa a los 20 reinos que formaron el gobierno mundial. Tal vez fueron solo reyes normales, pero al matar al sol se convirtieron en los dioses del mundo, los tenryubitos. Pero esto tuvo un costo. La divinidad del mar se enfureció. Probablemente se trate de la reina de los hombres pez, Poseidón, o algún otro ser ligado al océano.
El mar siempre ha tenido un papel esencial en la historia de One Piece, y sabemos que algo ocurrió para que los hombres pez fueran condenados a vivir en el fondo del océano. Tal vez esta sea la furia del mar, una especie de castigo. Algo fue quitado a la humanidad y el mundo nunca más fue el mismo. Y finalmente llegamos al tercer mundo, donde Luffy entra directamente. En el caos hay vacío, el mundo está en desorden, algo falta. La sombra perturbada recuerda el día prometido y escucha el sonido de la luna fragmentada. Esto se conecta directamente con la profecía de Toki y la idea de un regreso. El día prometido es un concepto que ya se mencionó varias veces, especialmente en Zoo, donde se dijo que Joy Boy regresaría. El dios Sol baila y ríe, llevando al mundo a su fin. Esto suena exactamente como Luffy en su Gear 5. Él baila, ríe y transforma la realidad a su alrededor. Pero el detalle aquí es importante. Él lleva al mundo a su fin. Esto puede significar que Luffy será quien destruya el orden mundial actual. El sol regresará y entonces vendrá una nueva mañana. Se encontrarán nuevamente. Esta es quizás la línea más importante de todas. El sol regresará. Y no solo eso, aquellos que fueron separados en el pasado finalmente se reencontrarán. Y esto nos lleva a la mayor pregunta de todas. ¿Qué es exactamente ese reencontrarse? ¿Significa que todas las razas finalmente vivirán en armonía? ¿Significa que el mundo volverá al estado en que estaba antes del siglo perdido? ¿O significa algo aún mayor, el mundo siendo restaurado a su forma original? Si tomamos en cuenta las palabras de Oda sobre el mundo siendo inundado, tal vez el regreso del sol signifique la destrucción de la Red Line y la unificación de todos los mares. Y si esta es la dirección que la historia está tomando, entonces el destino de Luffy está sellado. Él no está solo luchando contra el gobierno mundial, está luchando para reconstruir el mundo. Tal vez, al final, el gran viaje de Luffy no sea solo encontrar el One Piece. Tal vez el verdadero tesoro de Joy Boy sea la clave para restaurar el mundo a lo que debería ser. Y si eso es así, entonces Luffy no es solo un pirata en busca de aventura. Él es el propio catalizador del renacimiento del mundo. Si el capítulo 1138 realmente reveló el final de One Piece, entonces la historia siempre ha sido sobre algo mucho más grande que simplemente encontrar un tesoro. El mensaje de las leyendas de los tres mundos no solo contextualiza el pasado, sino que también establece un patrón para el futuro. Un ciclo que Luffy podría estar a punto de romper o cumplir. Y si ese es el caso, podemos decir que el destino del mundo ya ha sido decidido, y Luffy es solo el catalizador inevitable de algo que fue prometido hace 800 años. La pista más evidente para el final viene de un detalle que la mayoría podría haber pasado por alto: el mural en el árbol del tesoro. Adam no es solo una representación del pasado, es un mapa del futuro. Las figuras allí no son solo memorias del siglo perdido, son presagios de lo que está a punto de suceder. Y esto nos lleva a la cuestión esencial. Si la historia se repite, entonces, ¿cómo se puede romper el ciclo? El último fragmento de la leyenda del tercer mundo nos da una pista clara. El dios Sol baila y ríe, llevando el mundo a su fin. Esto puede parecer una catástrofe, pero no necesariamente significa destrucción total. Si pensamos en el Gear 5 de Luffy, su lucha contra Kaido ya mostró una pista de lo que esto podría significar. Él no solo lucha, él ríe, juega y distorsiona la propia realidad. Esto significa que el fin del mundo podría no ser un colapso literal, sino el fin de un sistema, el fin de una era, el fin del orden mundial tal como lo conocemos. Y entonces viene lo que tal vez sea la mayor revelación del capítulo 1138, la conexión entre el dios Sol y la inundación mencionada por Oda. Si Luffy realmente encarna a Nika, y si Nika es un símbolo del regreso del sol, entonces tal vez su victoria traiga consigo algo que nadie esperaba: el colapso de la Red Line. Esto explicaría por qué el gobierno mundial teme tanto la profecía. Porque Imu, que puede ser la divinidad de la tierra de la leyenda, mantiene tanto control sobre la historia. Porque los dragones celestiales viven por encima de todo y todos, literalmente aislados del resto del mundo. Porque Mariejuas fue construida en ese lugar exacto. Si la Red Line cae, el mundo cambia completamente. Ahora, piensa en lo que sucede si la Red Line es destruida. Todos los mares se convierten en uno solo. El Grand Line, el Calm Belt y los Cuatro Blues se unifican, haciendo posible navegar libremente por el mundo sin barreras naturales. Esto significa el fin del propio concepto de piratería tal como lo conocemos, ya que ya no habría necesidad de luchar para atravesar mares prohibidos. La ciudad sagrada de Mariehua desaparece.
Con la caída de la Red Line, el gobierno mundial pierde su capital, su fortaleza impenetrable, su símbolo de superioridad. Esto representaría, literalmente, el fin de la línea de los dragones celestiales como gobernantes del mundo. Fishman Island es destruida o liberada. Hace mucho tiempo se dijo que la promesa de Joy Boy estaba relacionada con los hombres pez. La leyenda dice que esperan el día en que puedan vivir nuevamente en la superficie, pero esto solo puede suceder de dos maneras. O emergen naturalmente, o su hogar, Fishman Island, se hunde por completo. Si la Red Line cae, esa isla desaparece, pero al mismo tiempo, los hombres pez finalmente tendrán el derecho de vivir en la superficie sin miedo. ¿Pero qué piensas sobre todas estas revelaciones? Comenten. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!